Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Escuche nada más lo que escribe don Jesús Esquivel. Miguel Bazáñez, el nuevo embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos y tal vez el más inexperto en toda la historia de la relación diplomática, le demostró en Nueva York a su jefa Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas de Gortari, que ser amigo de Peña Nieto y de la familia del presidente tiene sus privilegios. ¡Claro! A cuenta del erario público y no del bolsillo del berrinchudo profesor universitario, a quien el uniforme de diplomático, dicen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, le queda muy grande. Hablemos de los berrinches del embajador, del profesor, del académico Bazáñez, porque nos salen muy caros. Don Jesús, ¿cómo le va? Buenos días. Vicente, bien, muy buenos días. A ver, bueno, estaba leyendo este artículo que publica y me dejó con la boca abierta. Pues a mí me dejó con el bolsillo adolorido. La verdad es que, bueno, no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones por parte de funcionarios públicos que se sienten tocados por Dios. Pero bueno, en este caso llama la atención que Bazáñez, quien tiene muy poco de haber llegado a Washington y de quien se sabe perfectamente fue favorecido porque él conoce muy bien a la familia de Peña Nieto desde que el presidente siquiera fuera funcionario público, estoy hablando desde hace muchos años, y eso le benefició para estar en Washington ahora representando a México ante el gobierno de Barack Obama. Pues durante la visita de Peña Nieto a Naciones Unidas para la 70 Asamblea General, pues Bazáñez, como parte del equipo, llegó a Washington y se encontró con que a él lo habían mandado a un hotel de segunda clase en Nueva York, ¿no? $500 la noche, sí, en Nueva York. $500 la noche al Marriott Renaissance, y no lo habían mandado al St. Regis, donde estaba hospedado el presidente y los secretarios de Estado. Esto fue el día 26 de septiembre. Al día siguiente, cuando llegó ya Peña Nieto y los secretarios de Estado, entre estos Claudia Ruiz Massieu, la secretaria de Relaciones Exteriores, lo primero que hizo Bazáñez, como ofendido, como buen funcionario público que no gasta de su dinero, fue reclamarle por qué lo habían mandado a un hotel de segunda clase y no junto al presidente. Y la respuesta que le dio la canciller, que también es una inexperta, fue que ella no arregla eso. Imagínate, y tiene razón, imagínate a la secretaria de Relaciones Exteriores tratando de conseguir la validación a los funcionarios, ¿no? Eso lo hace la logística del Estado Mayor Presidencial y con mucho tiempo de anticipación, y le dijo pues que allí estaban en ese hotel, en el Marriott, los subsecretarios y el embajador. Pues Bazáñez agarró sus chivas y se fue al St. Regis, sin importarle que se perdieran los $500 que no eran reembolsables del hotel donde ya había sido hospedado, e irse a gastar otros $1,500 la noche al hotel donde se hospedó el presidente y los secretarios de Estado. Nos salió caro ese tipo de berrinches, sobre todo porque pues Bazáñez, ¿qué fue a hacer a quedarse a ese hotel? Digo, ¿qué fue a hacer a Naciones Unidas, estar presente en la reunión entre Claudia Ruiz Massieu y el secretario de Estado John Kerry, cuando pues la verdad todo el mundo sabemos que Bazáñez viene a pasar una beca aquí en Washington, porque a Obama le queda 1 año y medio en la presidencia y a Peña Nieto no mucho, y seguramente respecto a cómo terminen las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo año, también así se determinará quién se queda al frente o no de la Embajada de México en Washington. Pero una vez otra vez demostrada la insensibilidad de los funcionarios públicos, de los políticos, ante la situación que vive México, ¿no? Sin duda, digo, lo de Bazáñez es máximo, se calcula que se desperdiciaron unos $8,000 por los berrinches de este embajador, profesor del erario público,
Pero digo, es más grave lo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto respecto al escándalo de la Casa Blanca, los escándalos de la asignación de contratos a las empresas españolas. Pero bueno, es de llamar la atención lo que hace Basáñez, y es ahí donde demuestra que no tiene la más mínima experiencia para ser embajador ni diplomático, es profesor. Y yo me hago la pregunta, digo, está bien que fuera rector de una universidad aquí en Estados Unidos, pero hasta donde yo sé, tampoco así se gasta el dinero en las universidades estadounidenses. Pero ha de haber dicho el embajador, bueno, pues ya soy el jefe en Washington y no me importa que se enoje la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Al fin y al cabo, yo soy amigo personal del presidente. Pero falta un pequeño detalle que tal vez ahí es donde Basáñez tiene que cambiar de actitud. Las amistades que tiene a lo mejor le pueden rebotar si sigue actuando como está actuando con su mismo amigo Peña Nieto. Y es que se está dejando manipular bastante por un ex embajador de México aquí en Washington, a quien de manera personal, y me consta, mi querido Vicente, el presidente Peña Nieto alucina. Y el día que se entere Peña Nieto de que este ex embajador está metiendo su nariz en Washington, ese día sí van a regañar al profesor Basáñez. ¿No es un ex embajador medio peloncito así? Es un ex embajador a quien le gustaban y le siguen gustando los reflectores, se quedó sin ellos y ahora él mismo quiere prenderse, aunque sea cerillos, para verse al espejo. Muy al estilo de don Jesús Esquivel. El remate, oiga, ¿ganaron o perdieron los acereros? Juegan hoy en la noche contra Santiago. Ok. Bueno, no vaya a ser berrinche usted si pierden, ¿eh? ¿Quién tiene dudas de que van a ganar? Bueno, así me decía la semana pasada y ya ve, terminó llorando. ¿Quién? Pues por ahí me contaron que se oían los gritos en Washington por la derrota de los acereros. Me contaron muy mal. Pittsburgh es el equipo más ganador de la NFL y vamos por otro. Mire, ya ve que hasta los osos ganamos ayer. ¿Los qué? Los osos. ¿Eso qué es? Don Jesús Esquivel, le mando un abrazo, gracias. Buenos días. Buenos días. Primero, lo escuchó aquí. Anabel Hernández, la escucha hablar sin pelos en la lengua, sin censura, aquí. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, querido auditorio. La verdad es que he visto tantos casos de manipulaciones y de invenciones. No había ninguna lógica en lo que la PGR estaba manifestando. Las voces de la noticia las escucha primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano. Punto. Su opinión es muy importante. Pregúnteme. Aproveche para comunicarse con Vicente Serrano al 1-800-750-4542. Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a sacar cuentas con lo que nos dice don Jesús Esquivel, porque aquí les ha causado mucho dolor, mucho coraje al cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, cuando a sus invitados o a los políticos que vienen, que me ha tocado entrevistar, que vienen de México, les pregunto en qué hotel se hospedan. Me dicen desde el consulado en repetidas ocasiones que ¿cómo puedo yo imaginar que los políticos de México se van a quedar en un Motel Six? En un motel de esos baratos. No es lo que pretendo determinar, pero con lo que nos acaba de decir don Jesús Esquivel nos queda claro que no hay control, que no hay sensibilidad, que se quieren servir con la cuchara grande todos. O sea, le habían reservado al embajador de México en Estados Unidos, el profesor Basáñez, un hotel de $500 por noche, o sea, un hotel muy bueno, para que estuviera en el equipo de Peña Nieto en la visita del presidente a la ONU. No, le pareció poco un hotel de $500 la noche. El señor quería quedarse en donde cobran $1,500 por noche. Así que yo pregunto,
¿Es válido o no es válido cuando este servidor pregunta en dónde se están hospedando los políticos que pasan por Chicago? Aquí pasan gobernadores, diputados, senadores, amigos del cónsul, subsecretarios de Desarrollo Social, amigos del cónsul. ¡Lárgate de aquí! ¿Por qué les causa tanto dolor cuando uno les pregunta algo que es tan válido, creo yo, como, a ver, tú que eres subsecretario de Desarrollo Social, ¿en qué hotel te hospedas cuando vienes a Chicago? Solo como un ejemplo, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, el subsecretario de Desarrollo Social de México, ha venido en incontables ocasiones a Chicago. Él se encarga supuestamente de los programas sociales para atender a los más pobres. Sería una incongruencia si lo vemos hospedarse ¿en dónde, Ricardo? En el Península, por ejemplo, ¿no? Donde se hospeda Brad Pitt y Madonna cuando están en Chicago. Sería una grosería, ¿no? Sí, definitivamente, Vicente. Sería una grosería si un diputado de izquierda o un diputado de lo que quieran viene y se hospeda en el Hyatt, ahí en el centro, ¿no? O sea, muchas personas pueden hacer con su vida personal lo que quieran, Vicente. Se pueden hospedar en el cielo si gustan. La cuestión es que cuando vienen a fungir cierto cargo, si vienen en representación del pueblo, disque a trabajar, o sea, no puedes predicar una cosa allá en suelo azteca y regresar para acá, para estos rumbos, pues con estos aires, ¿no? De alteza. De grandeza y de todopoderoso, porque pues allá que en México ni se van a enterar dónde me hospedo. Aquí les vale madre, son paisanitos, pues. No, señoras y señores, por eso yo he tratado de poner el dedo en la llaga cuando me enteré del $1,000,000 que se gastaron en la casa oficial de la ahora embajadora, de la cónsul en Nueva York. Como $1,000,000 gastados en la remodelación de la casa consular. Por eso yo puse el grito en el cielo cuando el ex cónsul general de México en Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga, renovó el apartamento consular aquí en Water Tower. No. ¿Estos señores qué se creen o qué? Se están sirviendo con la cuchara grande del pueblo de México. Están igual que los... por cierto, el cónsul es de San Luis Potosí, debe de conocer a muchos de estos políticos abusivos. El cónsul debería de jalarle las orejas a sus amigos en San Luis Potosí, porque los diputados se han servido con la cuchara grande. Reportaron casi 28 millones de pesos en gastos en servicios personales. Eso es una mentada de madre para el pueblo. Pero nadie, todos se cuidan con todos, todos se protegen con todos. Es una verdadera cochinada lo que hacen. La verdad, Vicente, o sea, y muchas personas han de decir, ya, Vicente, o sea, no es parte de su trabajo, pero yo creo que es parte del trabajo moral, Vicente, de todos los mexicanos, porque pues en sí está como juego de pelota ahí el dinero del mexicano. Incluso Jesús de una manera sarcástica lo decía, ¿no? O sea, me dolieron pero los bolsillos, caray. Bueno, nos han dicho por tanto tiempo que los políticos se tienen que hospedar por estatus en los mejores hoteles, que nos la hemos creído. Ahí está el caso del embajador, el que reporta, el que destapa, Jesús Esquivel. No se conformó con un hotel de $500 la noche. Él se quería quedar donde estaba Peña Nieto y en donde costaba $1,500 la noche. Ahora ya sabe, usted también, en qué hoteles se hospeda el presidente de México. $1,500 por noche. Felicidades, México. Vamos muy bien. Y allá nos suben la gasolina. El salario mínimo sirve para dos cosas, pero pues tenemos que tener suficiente dinero, para costearle los viajecitos a Peña Nieto. Hace unos días apenas le decía cuánto se ha gastado en estos años el presidente Peña Nieto. Pues vamos muy bien.